Muy buenas con todos. A continuación voy a presentar un tutorial básico de minería de datos. Soy de la Universidad Laica de Alfaro Manaví, de la Facultad de Ciencias Informáticas, y sigo la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este video es realizado para la materia de Sistemas Expertos en el capítulo de Minería de Datos, dirigida por el docente ingeniero Jorge Pincay, y mi nombre es Chávez Quiroz Gabriela Guadalupe. La agenda a realizar es introducción, presentación de herramientas a utilizar y el ejercicio que vamos a explicar. En este tutorial completará un escenario de una campaña de envío de correo directo en el que se utiliza aprendizaje automático para analizar y predecir el comportamiento de compra de los clientes. En el tutorial se muestra cómo utilizar tres de los algoritmos más importantes de la minería de datos, los cuales son agrupación en clústeres, árboles de decisión y Bayes-Nape. También aprenderá a analizar los hallazgos con los visores del modelo de minería de datos y crear predicciones y gráficos de precisión con las herramientas de minería de datos que se incluyen en Microsoft SQL Server Analysis Service, y la compañía ficticia Adventure World Cycle se utiliza en todos los ejemplos. Las herramientas a utilizar: en este caso yo utilizo una máquina virtual en donde tengo instalado Windows Server 2012. También tengo instalado el gestor SQL Server 2014 y con la base de datos Adventure World Cycle. Además utilizo el SQL Server Data Tools. Cada uno de estos programas van a poder ver el link de descarga en el detalle o en la descripción del video. El ejercicio es: suponga que es un nuevo empleado de Adventure World Cycles, que se le ha encargado la tarea de diseñar una aplicación de Business Intelligence en SQL Server 2014. Adventure World Cycle espera aprovechar su experiencia en minería de datos Analysis Service para detectar información interesante y procesable sobre las personas que han comprado bicicletas. Quiere que prevea qué clientes tienen más probabilidad de comprar una bicicleta en un futuro. Bueno, para ello nos vamos a ir a la máquina virtual, en este caso Windows Server 2012. Yo ya tengo inicialmente cargado el SQL Server Manager para la base de datos, ¿sí? Logueado con un usuario para poder utilizar la base de datos Adventure World 2014, y además de eso tengo instalado el Data Tools y también lo tengo iniciado. Tiene un ambiente parecido a Visual Studio, ¿sí? Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto multidimensional y de minería de datos. Vamos a escoger un nombre para el proyecto. En este caso va a ser proyecto En este caso voy a poner proyecto minería de datos ejercicio. Le doy clic en aceptar. Cuando ya hemos creado el proyecto, automáticamente vemos la solución, y el proyecto contiene algunas carpetas, las cuales se llaman orígenes de datos, pistas del origen de datos, cubos, dimensiones, estructuras de minería de datos, roles, ensamblados, varios. En primer lugar, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre del servidor que está por defecto, y para eso vamos a ir al nombre del proyecto, clic derecho en propiedades, y en la parte de implementación vamos a cambiar el nombre que dice localhost del servidor que está por defecto. Vamos a ponerle el nombre del servidor que es. Para saber cuál es el nombre del servidor, nos vamos al gestor de base de datos, y aquí donde dice esta instancia Win Gabriela Chávez es el nombre del servidor. Para coger el nombre del servidor y no estarlo copiando, etcétera, o transcribiendo o describiendo de letra por letra, podemos dar clic derecho sobre él, y en la opción propiedades
nos aparece información acerca de las propiedades del servidor. Vamos a la opción nombre, lo seleccionamos y lo copiamos. Luego lo ubicamos aquí donde dice nombre del servidor, lo pegamos y damos clic en aceptar, ¿sí? Luego de eso vamos a crear un nuevo origen de datos. Para ello nos vamos a la carpeta de orígenes de datos, clic derecho, nuevo origen de datos, y nos va a aparecer un asistente para crear orígenes de datos. Damos clic en siguiente y vemos que ya tenemos una conexión de datos. Vamos a eliminarla para crear una desde cero. Damos clic en nueva y aquí nos dice que pongamos el nombre del servidor. Como yo lo tengo copiado anteriormente, nomás le doy clic en pegar y ya tengo el nombre del servidor. También pude haber escogido esta opción de la flecha para abajo o actualizar, y de igual manera me aparecería el nombre del servidor. Aquí me dice qué tipo de conexión quiero hacer con el servidor, si usar la autenticación de Windows o usar una autenticación de SQL Server. En mi caso voy a usar una autenticación de SQL Server. Recordar que el nombre de usuario o este usuario debe de ser un usuario que cuente con permisos y privilegios sobre la base de datos Adventure World para que no podamos tener dificultad en algún momento del ejercicio o del desarrollo del ejercicio, ya que si no tenemos los permisos suficientes vamos a tener muchos inconvenientes al momento de visualizar o querer hacer algún tipo de gestión o de actividad. Entonces vamos a escribir nombre del usuario con la contraseña. Guardamos mi contraseña y posteriormente debemos de seleccionar o escribir el nombre de la base de datos. En este caso voy a buscar el nombre de la base de datos, que es Adventure World 2012, y voy a probar la conexión. En este caso se probó la conexión correctamente, doy clic en aceptar. También dentro del asistente, clic en aceptar. Luego nos aparece un pequeño resumen de las propiedades de la conexión de datos, donde podemos visualizar el nombre de usuario con otras propiedades como el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, entre otras cosas. Damos clic en siguiente y luego me dice que debo de utilizar un nombre de usuario y una contraseña de Windows específicos para información de suplantación. Podemos usar también la cuenta de servicio o las credenciales del usuario actual o heredar. En mi caso voy a usar un nombre de usuario y una contraseña de Windows específico, que es el que actualmente estoy logueada, administrador, con la respectiva contraseña. Damos clic en siguiente y aquí nos dice que para finalizar el asistente debemos de escoger un nombre de origen de datos o dejar el que está por defecto. En este caso yo voy a ponerle un nuevo nombre de origen de datos y le voy a poner precisamente origen dato ejercicio. Doy clic en finalizar y he creado mi origen de datos donde lo puedo visualizar, ¿no? Posteriormente vamos a crear una vista del origen de datos. Entonces hacemos el mismo procedimiento anterior, seleccionamos vistas de origen de datos, clic derecho, nueva vista de origen de datos, y al igual que el anterior nos aparecerá un asistente, ¿sí? Damos clic en siguiente y ya automáticamente nos aparece el origen de datos creado anteriormente, que se llamaba origen dato ejercicio, con la información referente, ¿no? Damos clic en siguiente. Luego de ello podemos ver o seleccionar las tablas y vistas, todos los objetos disponibles de lo que hemos seleccionado, ¿no? En nuestro caso vamos a seleccionar la tabla Prospective Buyer y la vista de Target Mail. Luego de eso damos clic en siguiente y podemos escoger un nombre para finalizar el asistente, escoger un nombre para la vista del origen de datos o dejar el que está por defecto. En este caso yo voy a cambiar el nombre, voy a poner vista origen dato ejercicio. Doy clic en finalizar. Obsérvese que aparece la tabla y la vista que había puesto anteriormente, ¿no? Con los campos o columnas seleccionados. En este caso vamos a crear una estructura de minería de datos. Para crear una estructura de minería de datos
utilizaremos el mismo procedimiento anterior, ¿no? Seleccionamos estructura de minería de datos, clic derecho, estructura de minería de datos o nueva estructura de minería de datos. Al igual que los anteriores, también existe un asistente para minería de datos para crear estructura de minería de datos. Damos clic en siguiente y aquí nos dice que debemos de seleccionar el método de definición. ¿Qué método utiliza para definir la estructura de minería de datos? En mi caso voy a utilizar el que está por defecto, que dice a partir de una base de datos relacional o del almacenamiento de datos. Doy clic en siguiente y aquí me dice qué técnica de minería de datos utilizar. Por defecto me sale árboles de decisión de Microsoft, pero existe una gran variedad como Bayesnake de Microsoft, clústeres de Microsoft, entre otras. Vamos a dejar por el de defecto, como lo habíamos mencionado anteriormente al inicio del video tutorial, y vamos a utilizar algunos de los algoritmos más usados o más importantes de la minería de datos, como es el árbol de decisión de Microsoft, el de clústeres y el de Bayesnake. Vamos a empezar con la técnica de árboles de decisión de Microsoft. Damos clic en siguiente y aquí nos dice vista del origen de datos disponible, que es la que hemos creado, vista de origen de datos ejercicio, perdón. Ya, entonces si aquí damos clic en el botón examinar, podemos observar que están los datos o los objetos que habíamos seleccionado anteriormente. Damos clic en cerrar y siguiente, ¿sí? Aquí debemos especificar el tipo de tablas. Debemos especificar el tipo de tablas que se utilizarán en el análisis. En el caso de nosotros, el escenario va a ser la vista Target Mail. Damos clic en ella y damos clic en siguiente. Luego debemos de especificar los datos de aprendizaje, especificar cuáles son las columnas que se utilizarán para el análisis específico, ¿sí? Por defecto debemos utilizar una, así que en mi caso voy a utilizar el Byte y voy a hacer que sea predecible, ¿sí? Para que al momento de seleccionar esto me aparezca el botón sugerir, que sirve para recomendar entradas para la predicción seleccionada actualmente, ¿sí? Entonces vamos a dar clic en sugerir y esperamos que se muestren las columnas relacionadas. Entonces aquí podemos escoger algunos de los nombres de columnas o vistas que nosotros quisiéramos que se analizaran. Entonces podemos escoger, por ejemplo, el total de hijos, Spanish Education, English Education, address line o no seleccionarla, el year, income, region, bueno, etcétera, ¿no? El estado civil, puedo escoger el género, además puedo escoger en las vistas el geographic key. Luego de ello podemos observar que todo lo que hemos seleccionado se puede visualizar aquí en la estructura del modelo de minería de datos. Además de eso, también podemos seleccionar el address line 1, address line 2 y además de eso el birthday, como también el first name y el last name. Y todo eso para que se vea un poco más delicado, mejor mostrado. Luego de eso vamos a especificar el contenido y el tipo de datos de las columnas. Si en este caso le damos clic en detectar, va a detectar qué datos continuos o discretos para las columnas numéricas. En el caso de nosotros, observamos que todos ya tienen tipos de contenido y tipos de datos. Vamos a cambiar la geographic key, que tiene como tipo de datos long. Vamos a cambiarla a text y vamos a dejarlo en discreto. Damos clic en siguiente y luego aparece el crear conjunto de pruebas, que es especificar el número de casos que se van a reservar para la prueba del modelo. Por defecto el porcentaje de datos para la prueba es del 30%, así lo vamos a dejar, pero el número máximo de casos le vamos a aumentar a 1000. Damos clic en siguiente y para finalizar el asistente o la creación de estructura de minería de datos, debemos escoger un nombre de la estructura de datos, de minería de datos, y un nombre del modelo de minería de datos. El nombre de la estructura de minería de datos le vamos a poner el mismo nombre de la vista del origen de datos. Entonces vamos a poner vista, origen, dato, ejercicio. Y el nombre del modelo TM, el algoritmo que estamos usando es árbol DESI. Vamos a dejarlo así.
Damos clic en permitir obtención de detalles y en finalizar, ¿sí? Automáticamente aquí tenemos la vista del origen de datos, ¿sí? De Target Main. Y luego de esto, dándole clic aquí, podemos ver la vista de ejercicio, ¿sí? Luego de haber creado eso, nótese que ya nos han aparecido otros menús aquí en esta barrita, ¿no? Tenemos la estructura de minería de datos, modelos de minería de datos, visor de modelos de minería de datos. Tenemos el gráfico de precisión de minería de datos y también nótese que cuando doy clic, cuando selecciono cada uno de estos menús me da una información resumida de lo que podría ser. Como por ejemplo, modelos de minería de datos dice, use esta vista para editar modelos de minería de datos en la estructura de minería de datos. Como pueden ver, esta herramienta es totalmente predecible para el uso que quisiéramos darle. Vamos a explorar cada una de estos menús para ver qué posibilidades nos brindan. Por ejemplo, modelos de minería de datos. Aquí se puede observar el modelo de minería de datos creado anteriormente, el cual era árbol de decisión. Vamos a crear los otros dos modelos de minería de datos, los cuales habíamos mencionado al principio del tutorial, el cual es el diagrama de clúster, el algoritmo de clúster y el algoritmo de Bayes-Snake. Para hacer eso damos clic en estructura y escogemos nuevo modelo de minería de datos, ¿sí? Damos clic ahí y ponemos un nombre de modelo de minería de datos. Lo recomendable es que lleve el mismo nombre del algoritmo, ¿no? En este caso, como voy a hacer de clúster, le voy a poner clúster, ¿no? Y escojo el nombre del algoritmo de datos, que sería clústeres de Microsoft. Doy clic en aceptar y automáticamente se me visualiza el modelo de minería de datos. Voy a crear el de Bayes-Snake, doy clic, nuevo modelo de minería de datos y ubico el nombre, ¿no? Bayes-Snake. Cojo el algoritmo, doy clic en aceptar y aquí me aparece que este tipo de algoritmo no admite el tipo de contenido de las columnas de la estructura de minería de datos, el modelo de minería de datos. Que si deseamos continuar, porque se omitirán las siguientes columnas, share income, vamos a dar clic que sí y automáticamente podemos observar los tres modelos de minería de datos. También podemos crear nuevos modelos de minerías de datos, ¿sí? No solamente a partir de algoritmos, sino que también podemos hacerlo a través de alguna variable o una columna en específico. Por ejemplo, si yo deseo crear algún árbol algún modelo de minería de datos tipo árbol, como por ejemplo que se llame género, para saber género femenino, género masculino, cuál es su porcentaje en compras, etcétera, lo que yo desee calcular, ¿no? Puedo crear modelos de minerías de datos a partir de algún modelo ya existente, pero con otro nombre diferente, ¿no? No necesariamente debe llevar el nombre del algoritmo, ¿sí? Luego de haber realizado eso, podemos irnos a al otro menú que dice que es el visor de modelos de minería de datos, el cual dice que esta vista para examinar, que usemos esta vista para examinar el contenido de un modelo de minería de datos procesado. O sea, vamos a examinar qué es lo que pasa con el modelo de minería de datos procesado, ¿sí? Damos clic ahí y nos dice que el contenido del servidor puede haber caducado. Vamos a dar clic en sí para implementarlo nuevamente y podemos observar, bueno, mientras carga, y ponemos que sí, ejecutamos. Debimos de haber procesado anteriormente este tipo de modelos de minería implementado, ¿sí? Como no lo hicimos, nos dio la ventana de diálogo para que lo hiciéramos. Di clic en sí, lo hice y ahorita lo está procesando, ya ha procesado correctamente. Cerramos. Bueno, en este momento volví a dar clic en ejecutar, por eso es que volvió a hacer el progreso del proceso. Damos clic en cerrar y esperamos a que se nos visualice.
Ya, en este caso ya tenemos la vista del origen de datos, ¿sí? Obsérvense que aquí hay un árbol o un diagrama de árbol conocido, ¿sí? Con sus nodos, sus ramas y con una serie de datos que vamos a analizar, porque ese es el visor del modelo de minería de datos, ¿sí? En este caso estamos en el modelo de minería árbol de decisión. En la leyenda de minería de datos, ¿sí? Aquí tenemos los escenarios totales, que serían 17.484, ¿sí? Con un valor de 0 en el escenario 8.000, con un total de escenarios de 8.872 y probabilidad del 50,74 en el histograma azul, ¿sí? Los histogramas azul, ¿sí? Y cuando el valor es 1 tenemos una probabilidad del 49,26% con un histograma algo rosado, rojo, y vemos que mientras más azul sea, más alta será, y mientras más celestito o blanco es, más bajo es el escenario, el número de casos, ¿sí? Aquí nos proporciona información, como por ejemplo aquí dice algo de la edad, ¿sí? Si la edad es mayor o igual a 74, bueno, aquí está dentro de un rango, ¿no? Y así seguimos y seguimos visualizando. Aquí como por ejemplo si yo doy clic sobre este nodo, sobre esta rama, como la queramos llamar, digo solo columnas y datos, me aparecerán los escenarios clasificados en base a lo que yo quise, que se viera, ¿no? En base a ese nodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, damos clic en cerrar y así puedo hacer con los demás, ¿sí? También puedo hacer que no solamente se muestren todos los casos, sino que sea en los casos ceros, en los casos 1, etcétera, ¿no? Así como también puedo mostrar los niveles, ¿no? Si yo quiero que sean menos niveles, así, o si quiero que sean más niveles, ¿no? De igual manera, tenemos para ver en los árboles, en el modelo de minería de Bayes-Ney, y en este caso nos vuelve a decir que lo volvamos a implementar. Lo volvemos a implementar. ¿Sí? Y esperamos. Aquí en este caso tenemos las características del algoritmo. En este caso se dibuja de otra manera, no tenemos una regla de dependencia, ¿sí? Si bajamos, vemos qué atributos o columnas pertenecen, o sea, tienen más vínculos fuertes que otros, ¿no? O por ejemplo, el que tiene menos vínculos sería el estado civil, ¿no? Y el que tiene el vínculo más fuerte es el total de hijos, ¿no? En relación a Big Puyer, ¿no? Y como por ejemplo en perfiles de atributo, también podemos observar información, ¿sí? Aquí nos presenta en base a las variables seleccionadas cierta información, ¿no? Como por ejemplo en la región de Norteamérica tenemos un valor o un valor mayor, tenemos 8.882 y en Europa tenemos 299 en distribución, 0,299 en distribución, bueno, y así podemos ir viendo toda la información que en ausente, lógicamente no tenemos nada, ¿sí? Y así podemos ir viendo, colocamos el cursor encima de la imagen y podemos observar cierta información que puede resultarnos útil, ¿no? Esto es lo grandioso de la minería de datos, ¿no? A través de un conjunto de datos o de muchos datos poder sacar información útil para la empresa, información útil para que nos ayude a solucionar algún problema, para predecir algo, para ver algo, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos otra opción que es de distinción de atributos, donde podemos ver los favores o
lo que favorece, ¿no? Lo que favorece, ¿no? O por ejemplo los atributos y los valores, el total de hijos en 5, tenemos una probabilidad del 83,955, ¿no? Pero esos son con los valores ceros. Si yo pongo valor 1, ya vemos que cambia todo el esquema, ¿no? Y esto todo en relación a lo que yo quisiera ver, a lo que yo quisiera analizar, ¿no? Todo esto es todo un análisis estadístico que podemos hacer en base a toda la información, y eso solamente con pequeñas tablas. Imagínense si fuera con mayores cosas, lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Cambiemos el modelo de minería y pongamos el de clúster, ¿sí? Igual también me va a seguir diciendo que lo implemente porque no lo implementé antes de cambiarlo de menú. Lo que pueden hacer para que no les está dando estos cuadros de diálogos en cada momento era haberlo implementado al momento de haber terminado los modelos de minerías de datos, pero tanto fue lo que me emocioné explicándoles que se podía crear otro tipo de modelos de minería que se me pasó por alto. Pero pueden hacer al momento de ver las estructuras de minerías de datos, los modelos de minerías de datos, poner en procesar para que no les dé este tipo de inconvenientes. Claro que tampoco no es que esté mal, pero sí puede ser un poco molestoso que se esté a cada momento pidiendo esto, ¿no? En cuanto al modelo de minería de clúster, tenemos la variable de sombreado, que en este caso es población. Podemos ver otros tipos de variables, región, edad, género, etcétera, ¿no? Y esta está en relación a la densidad. Vemos que en esa densidad, con esa variable, está el 13%, pero si yo pongo edad o pongo, qué sé yo, género, etcétera, va a ir cambiando la densidad, como van a ir cambiando el grafo del diagrama de clúster, ¿no? Y así también tiene vínculos más fuertes y tiene vínculos más débiles, ¿no? Pasemos al otro gráfico de precisión de minería de datos. Donde vamos a poder ver el gráfico de elevación. Pero para ver el gráfico de elevación primero debemos de poner el valor de predicción. En este caso yo voy a poner que todos sean unos, ¿no? Y en el gráfico de elevación me mostrará cierta información relevante que yo quisiera saber o conocer, ¿no? Como por ejemplo, aquí el color verde, la línea verde indica el modelo ideal, ¿sí? de una población del 96,15%. Si yo veo el modelo de estimación, que es este azul, me muestra una población del 50%. Nótese que el serie de modelo árbol de decisión está por encima del clúster y del Bayes Main, con una población de 67,69%, lógicamente con un punto de 0,85%, con la probabilidad mayor a sus dos otros algoritmos de clúster y Bayes Main, con respectivamente 54,02%, 51,94% y 50,13%. Luego de eso podemos continuar haciendo la predicción del modelo de minería de datos, ¿sí? Para ello debemos de, bueno, aquí nos aparecen dos ventanas, uno que dice modelo de minería de datos y otro que dice seleccionar tablas de entrada. Con estas dos cosas vamos a jugar para ir seleccionando, ¿no? Vamos primero a seleccionar el modelo, que sería el modelo de árbol, damos clic en aceptar y luego seleccionamos los casos de uso, que sería esta tabla, ¿no? El Prosper Buyer, ¿no? Y aquí automáticamente nos aparecen las conexiones, ¿no? Si damos clic aquí, yo puedo modificar esas conexiones y puedo hacer que el Vicky Buyer sea cualquiera, ¿no? Un no, ¿sí? También puedo hacer que la edad tenga un valor de columna, pero recuérdese que no habíamos creado, no teníamos ninguno, entonces vámonos aquí a vista del origen de datos y vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Damos aquí nuevo cálculo con nombre y vamos a poner cálculo edad, ¿sí? Y aquí vamos a poner una descripción, cálculo de edad en base al año de nacimiento. Y voy a poner la expresión que deben de saber, es datediff
abro paréntesis y escribo Chetes Virney, que la tengo, este dato lo tengo en la vista y lo obtengo. Cake Day, doy clic hasta el último, en el último, porque puede que no me coja, entonces tengo que ponerlo aquí cuando termina la expresión. Doy clic en aceptar y aquí me dice que me falta una E. Escribir rápido. De aquí no terminé esta de aquí y vemos que esté todo bien. Damos clic en aceptar, ¿sí? Ese tipo de errores puede darse cuando no nos fijamos bien en lo que escribimos, ¿no? Entonces aquí en la vista de origen de datos vamos a hacer validar el cambio y vamos a guardar. Aquí cerramos esa vista, sí, ponemos sí y vamos de nuevo a vista de origen de datos, esperamos. Ya. Y aquí vamos a empezar a hacer de nuevo, pero ya seleccionando el otro campo, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo del anterior, modificamos las conexiones y aquí ya buscamos las que habíamos creado, ¿no? Que es el cálculo de edad, ¿no? Aquí ponemos cualquiera, no, ponemos aceptar y ya podemos visualizar esto. Aquí podemos crear una consulta, ¿sí? Una consulta SQL que puede ser, podemos empezar como el modelo de minería, ¿sí? Y aquí, o podemos empezar con la tabla, con la función de predicción, perdón, y ponemos una predicción de probabilidad. Y aquí podemos cambiar en base a qué, arrastramos y ponemos, y vamos cambiando el modelo de minería, y podemos poner la tabla con los campos que yo deseo. También puedo poner un alias, puedo poner el first name, etcétera, ¿no? Nótese que aquí hay un cuadrecito, ¿no? Que me dice cambiar a vista de resultado de consulta. Yo doy clic aquí en el combo, en la flechita, puedo ver diferentes tipos de vistas, como es diseño, consulta o resultados. Si yo doy clic en diseño, es la que estoy manejando ahora. Pero si yo doy en consulta SQL, lógicamente me va a mostrar los campos o la consulta generada a partir de los campos seleccionados que yo había hecho. Es un código SQL que conocemos, el normalizado, el estándar. Y si yo pongo aquí el resultado, lógicamente me mostrará el resultado de esa consulta que yo realicé, ¿sí? Que pudo haber sido otra, ¿no? En base a mis necesidades. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y no olviden que todo esto es en base a la práctica. Saludos.